Hola, queridos amigos de Cápsulas de Teología. Una vez más les traemos otra reseña de un libro que ya hemos leído, hemos estudiado, etcétera. Y en esta ocasión traigo una cápsula reciente de julio del 2020. El último trabajo de don César Vidal, Un mundo que cambia. Allí lo tienen, intento allí ponerlo. Un mundo que cambia, patriotismo frente a agenda globalista, por don César Vidal. Y básicamente la propuesta del libro es esa. El mundo ha cambiado. Eh, Él nos resalta acá, la historia ha seguido avanzando luego del fin de la Guerra Fría, 26 de diciembre de 1991. Todos conocemos, todos recordamos el colapso de la Unión Soviética. La historia ha seguido avanzando y, al igual que habría constituido una necedad pretender comprender la Europa de finales del siglo XIX sobre la base del periodo napoleónico, es absurdo, dice don César Vidal, e incluso ridículo entender nuestro mundo sobre la base de la Guerra Fría. Nuestro mundo ha cambiado mucho desde 1991 y lo que resulta aún más relevante es que ese conjunto de cambios es constante e implica desafíos colosales con los que nunca antes había tenido que enfrentarse el género humano. Y básicamente es la tesis primordial del libro, mostrarnos esas diferencias, esos avances. El mundo ya no es el mismo de la Guerra Fría, en la que había dos bloques, dos bandos, ¿no? Podemos decir allí que estaba, si damos una definición de la Guerra Fría, lo recuerdan, estaba el bloque occidental capitalista, con Estados Unidos a la cabeza y sus aliados, y el bloque del este, la parte oriental comunista, liderada por la Unión Soviética. Ese periodo, ¿no?, de enfrentamiento político, económico, social, militar e incluso informativo, sin un solo disparo, por ahí la connotación de Guerra Fría, pero el mundo ha cambiado. Ya no son dos bloques, ahora hay dos frentes, dos sistemas de ideas. Los patriotas frente al mundo globalista, ¿no?, a quienes quieren imponer lo que algunos han llamado agenda, ¿no? Y dice don César Vidal, lejos de ser la democracia y la libertad realidades que se imponen de manera casi natural, ambas se encuentran más amenazadas que nunca. Dicha amenaza no solo es extensa, sino en buena medida también interna. Esa amenaza es extensa y externa, pero también interna. Un mundo que cambia es un intento de explicar qué es la democracia y su fragilidad, así como también qué es la agenda globalista, una colosal amenaza para la continuidad de la misma democracia. Es un libro fantástico si a usted le gusta la historia, si le gusta el análisis político, la información, si es cristiano realmente. Aquí tiene un tratado cuando hace referencia a las bases de la democracia norteamericana, de Estados Unidos, hace referencia a los padres fundadores, comienza con la visión puritana, la visión de la reforma traída de Inglaterra, etcétera. Es un libro fantástico, no es un libro tan extenso, 300 y algo de páginas, un poco más de 370 páginas, buen formato, se divide por partes, eh, buena, buena letra. Yo acostumbro a subrayar, resaltar los libros allí, y me parece que nuestra querida amiga Yuya Agustini de Agusten Agency, acercando al autor con sus lectores, han hecho un trabajo fantástico. Así que nuestra cápsula para ustedes, para vosotros, de don César Vidal, Un mundo que cambia, patriotismo frente a agenda globalista. El contenido no tiene desperdicios, querida audiencia. La obra se divide en 5 partes,
para un total de 21 capítulos de muy fácil lectura. No es un libro pesado, agotador, como comúnmente creemos o relacionamos todos los libros de historia. No, es un libro que se da a querer. Es un libro que es agradecido la lectura, ¿no? La lectura, el libro es agradecido y la lectura también rinde, ¿no? No es como esos libros de historia que usted lee, no avanza, se saben aburridos, pesados. No, 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 no. Si no lo tiene aún, adquiera en su librería favorita, adquiera por internet, comparta con otros. Un mundo que cambia. Patriotismo frente a agenda globalista, ¿no? Y los 21 capítulos se dividen en 6 partes, más la correspondiente conclusión y apéndice y epílogo. La parte número 1, el incierto futuro de la democracia. Hay un recorrido histórico, ¿no? De la democracia, ¿no? Cómo nace, cómo se origina el comienzo de la democracia posiblemente más fuerte, la de Estados Unidos. Esa sería la primera parte. En la segunda parte ya don César Vidal pues nos hace referencia a los peligros que acechan la democracia. No todo es color de rosa, ¿no? El Estado intervencionista, los impuestos crecientes, la deuda nacional. Y el tercer bloque, la tercera parte, tal vez el grueso de la obra, no lo más importante, pero el grueso, la trama, tiene que ver con la agenda globalista, y ahí nos define qué es la agenda globalista, cuál es el plan de la agenda globalista, cuáles son los mayores, por decirlo así, representantes de la agenda globalista, y ahí él nos define qué es la agenda globalista, cómo se impone, íconos de la agenda globalista, George Soros, el Papa Francisco, y bueno, él continúa allí. Los dogmas de la agenda globalista, ¿no? El calentamiento global, la ideología de género, la reducción de la población, la inmigración ilegal, y en medio de ello él incluye pues el aborto, la reducción de la población, la eutanasia, etcétera. Parte número 4, pues él está allí partiendo de Europa con la Unión Europea, pasa por Hispanoamérica, llega a África, haciendo referencia a esas pérdidas, ¿no? De independencia nacional, ¿no? No todo es lo que nos contaron, no todo es color de rosa, etcétera, etcétera. Entonces creo que es un libro, querida audiencia, queridos amigos, de lectura necesaria, de lectura obligatoria, y termina con la última parte, la resistencia frente a la agenda globalista. Aquellos que quieren imponer la ideología de género, aquellos que quieren imponer sobre el asunto de la inmigración, aquellos que quieren imponer sobre la soberanía de cada país, de cada estado, aquellos que quieren que los países se endeuden a cambio, etcétera, etcétera. No encuentran quien les resista. Bueno, en la última parte, pues don César Vidal nos nombra los casos de Víctor Orbán en Europa, ¿no? En Hispanoamérica, Brasil, Jair Bolsonaro, y el que no pasa desapercibido en los Estados Unidos, Donald Trump, en cuanto a personas, pero en cuanto a países, pues tenemos ahí, para ir terminando el bloque, tanto a Rusia como a China, y luego en la conclusión y el apéndice, pues nos da un resumen muy general. Tómese el tiempo, tómese la disposición, adéntrese en la historia, no solamente reciente, sino que el doctor Vidal se va allí al origen mismo de la propia democracia, siglo V antes de Cristo, esa primera democracia o intento de ella, Grecia, y nos da un recorrido fantástico que tiene que ver en buena parte con los valores que nos dejó la Reforma Protestante, ¿no? La herencia de la Reforma Protestante del siglo XVI, cómo fue traída, fue importada, por decirlo de alguna manera, a Estados Unidos por medio de ese grupo de hombres conocidos como los puritanos, y que sigue pues teniendo influencia hasta el día de hoy, contrario a aquellas naciones que no abrazaron los principios bíblicos, que no abrazaron los principios de la Reforma Protestante. Un mundo que cambia, con el lenguaje claro, llano,
de don César Vidal, pero a la vez con una fuerte experiencia. Estamos hablando de un hermano, de un hombre, de un doctor capacitado en letras, en historia, en leyes, en el área del periodismo. Y pare usted de contar. Creo que don César Vidal no necesita realmente ningún tipo de presentación. Todos le conocemos. Acá en el resumen el biográfico del libro nos dice los amigos de Augustin Agency con Lluvia Agustín, a quien enviamos un saludo, maravilloso trabajo, hablando de don César Vidal. Es un historiador, escritor y comunicador norteamericano de origen español, como la mayoría de vosotros, de ustedes sabéis, doctor en historia y bueno, derecho, filosofía, teología y pare usted de contar, ¿no? El doctor Vidal, muchos le conocen por su programa de radio La Voz, ¿no? El doctor Vidal considera que la crisis que sufre la sociedad actual es fundamentalmente de carácter espiritual y por ello es pesimista sobre la posibilidad de que pueda ser solventada por instancias políticas, sindicales o económicas. Cree, sin embargo, en los indescriptibles efectos que pueden tener, ¿no?, en el espíritu humano, en la sociedad, una relación personal con Dios, el seguimiento de las enseñanzas de Jesús y la obediencia al Espíritu Santo. También acá él pasa por algunos pasajes bíblicos que tienen que ver con el establecimiento del gobierno, con la administración de un país, con la justicia de Dios aplicada a las naciones por medio de los que rigen, de los que gobiernan, de los que lideran, etc. Un mundo que cambia. Allí lo tienen en pantalla, nuestra cápsula para el día de hoy de don César Vidal. Patriotismo frente a la agenda, frente al mundo globalista, ¿no? De don César Vidal con nuestros queridos amigos, allí lo tienen en pantalla, de Augustin Agency, acercando autores y lectores. Que Dios les bendiga, compártalo con otros, disfrútelo y hasta una nueva oportunidad. Por cierto, el libro está en formato digital, el libro está en formato audio, el libro está en CD o CD, como se dice en algunas partes, en audiolibro, el libro está en formato digital, Kindle, no tiene desperdicio, no tiene desperdicio. Si le encanta la historia, léalo. Si quiere prepararse como creyente a nivel de historia, léalo. Si quiere formar un grupo de lectura, un conversatorio, un grupo de debate, de discusión, léalo. Si usted es profesor, profesora universitaria, estudiante, investigador, etc. Un mundo que cambia. Patriotismo frente a agenda globalista de don César Vidal. Queridos, hasta la próxima cápsula de teología. Dios les bendiga.